Arrancamos con el Shur, lo hacemos hoy Shur, el Unishmat de mi suegra, señora Rivka, señora chica Rivka Bat Itzhak. Hoy el Shur es un horario distinto y no sé qué va a pasar esta semana realmente, que hoy va a poder hacer los Shurim, así que vamos a intentar terminar el tema que estamos hablando acá. La Gemara había dicho una alajá que Rav Hía, él quiso aprender la alajá de que si una persona le reclama a otro, vos me debes 100 y la persona dice, no, no te debo nada. Y vienen dos testigos y dicen, él le debe 50, nosotros sabemos que sí le debe. Entonces tiene que pagar 50 obviamente y va a tener que jurar por el resto. ¿Por qué? Porque cuando la persona le reclama al otro, vos me debes 100 y él confiesa por una parte del reclamo, dice, no, no son 100, son 50, entonces paga 50 y jura por el resto. Entonces él había dicho que sí, la confesión de la persona le causa la obligación de pagar, de pagar lo que dijo y jurar por el resto, con más razón, por cuanto que tengo una regla que se llama Calva Homer, con más razón que voy a tener que decir que si vienen dos testigos y ellos dicen de que vos me debés, vos debés una parte de lo que te reclamaron, con más razón que vas a tener que vas a tener que jurar por el resto. Eso con teología que aprendí que Kaba Homer, ¿por qué? Porque si la confesión te hace jurar por una parte del reclamo, o sea, yo concordé una parte del reclamo, tengo que jurar por el resto, entonces la confesión me causó eso. Con más razón, si testigos vienen y dicen que una parte del reclamo es verdadero, que van a jurar por el resto. Entonces la que me dijo, ¿por qué? ¿Cuál es la fuerza de los cuál es la fuerza de la confesión de la persona? ¿Por qué los testigos tienen más fuerza que la confesión? La que me había dicho, ¿por qué? Porque los testigos lo causan a la persona de pagar una multa y la confesión de la persona no lo causa a la persona de pagar una multa. Eso había visto la Gemara hasta ahora. Y la Gemara intentó refutar. La Gemara dijo, ¿verdad que vos viste que los testigos tienen más fuerza que la confesión? Que es verdad que los testigos te hacen pagar una multa, la confesión no, pero por otro lado, una persona, la boca de la persona lo hace traer un sacrificio. Una persona viene y confiesa que él comió una cosa que se llama, en hebreo se llama Helev. Él comió eso y tienen que traer un sacrificio, por eso un sacrificio hatat. Entonces ahí tiene que traer, él dice, pero si va a tener dos testigos, no va a tener que traer, ¿por qué no? Porque en la está escrito cuando él va a saber lo que hizo, entonces si él está negando, entonces no. La Gemara dijo que no. Sabemos que la opinión de Esterafquía, que aprendió en Kaba Homer, él piensa de que los testigos no le pueden hacer a la persona la obligación de tener un sacrificio. O sea, si la persona va a decir que él no comió, no comió esa parte del animal que se llama Heleb, y los testigos dicen que él sí comió, entonces él va a tener que traer un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos este Calva Homer, porque si los testigos dijo Rabbi Meir te traen, le hacen a la persona una pena de muerte, con más razón que los testigos le van a poder hacer a la persona de traer un sacrificio. Ah, está aquí en la Torah que solamente si él sepa lo vamos a hacer. Entonces nosotros decimos que los testigos dicen de que él los testigos dicen de que él comió, mismo que él niega, está mintiendo, él sí sabe que él comió, entonces por eso va a tener que traer un sacrificio. Entonces hasta acá paramos, la Gemara intenta otra vez refutar el Kalva Homer, la Gemara va a intentar traer ahora una prueba de que por cuanto que vemos veces de que la confesión tiene más fuerza que los testigos, entonces no vamos a poder decir ahora que si la confesión me obliga a jurar por el resto del argumento en contra mío que no confesé, con más razón cuando tenga testigos por una parte del argumento en contra mío, que van a tener que jurar. Dice la Gemara, intenta nuevamente refutar el Kavajomer, estoy acá, está mi mano. Más bien, el Kavajomer se puede refutar con esta argumentación. ¿Cómo puedes comparar la confesión que una persona hace con su boca a la declaración de dos testigos? ¿Sí? Diciendo si la confesión me hace traer un juramento sobre esto, también dos testigos me van a hacer un juramento sobre esto, sabiendo que en un caso en el que la persona se retracta de haber jurado en falso, la declaración que hace con su vocal le genera la obligación de ofrecer un asham. Hay una cosa que se llama asham gzelot. Un Corban sacrificio se llama asham gzelot, que una persona, él negó de que, por ejemplo, una persona viene y dice que tenía un león para cuidar algo. Una persona que le cuidaba algo gratuitamente. Y él dice, me lo robaron. Y él juró que se lo robaron. Y después viene y confiesa y dice, no, la verdad que no. No fue de que me lo robaron, sino yo confieso de que al final fue todo mentira, me lo había quedado yo. Entonces ahora tiene que pagar, tiene que devolver el objeto. Y también tiene que traer un sacrificio que se llama Asham.
Y también fuera de eso tiene que pagar un 20%, si un home se llama, de lo que valía el objeto. Se llama Asham Beshov Homesh. Es lo que tiene que ahora traer. También, por ejemplo, una persona, lo mismo, si una persona no le dice a otro, vos me debes 100, dice, no, son 50, y juró en falso, después él viene y dice, no, la verdad que yo, es verdad, yo no le había pagado nada, yo no le había pagado nada, y le debo todo, entonces ahora le va a tener que pagar a la persona todo por su confesión, además tiene que tener un Corban Sham, y también tiene que traer un Homes, esta quinta parte de la confesión de él, entonces se llama Asham Gzelot, se llama en la Torah, como el Asham, el Corban Asham de los robos. Entonces, en esta para allá en la Torah, con el tequito de los robos, el tequito de la persona cuando él va a confesar, va a tener que traer un sacrificio. Entonces, la Gemara dice, entonces la persona, ¿cómo puedes, la confesión de la persona lo hace traer este sacrificio a Sham, y también, sí, entonces, pero los testigos no. Entonces vemos que la confesión de la persona tiene más fuerza que los testigos. Entonces, es verdad que cuando una persona confiesa una parte del reclamo, tiene que jurar por el resto, pero no me digas que los testigos son más fuertes que la confesión por el hecho que los testigos te hacen la obligación de pagar una multa. No, porque yo veo a veces que la confesión de la persona tiene más fuerza que los testigos, como que la confesión de la persona lo hace a la persona la obligación de traer un sacrificio a Sham, porque de lo que dijimos ahora, ¿sí? Entonces, ¿acaso puede decir lo mismo de dos testigos? Estoy acá, donde está mi mano, ¿sí? ¿Acaso puede decir lo mismo acerca de dos testigos cuya declaración no tiene tanto peso legal como para generarle a la persona la obligación de ofrecer una sham? La Gemara rechaza la refutación. Dice la Gemara con- en lo concerniente a la obligación que generan los testigos, el asham está incluido en el tema del Corbán, en el cual discutieron Rabbi Meir y los sabios. Sí, Rabbi Meir había dicho que sí, los testigos tienen la fuerza de obligar a la persona a causar pena de muerte a la persona, con más razón que va a tener la fuerza de causarle la obligación de tener un sacrificio a la persona, y entonces este Corban Hashem también va a tener la fuerza de hacerle traer. Sí, de la misma manera sobre el Corban Hashem existe la misma discusión sobre el Hatat, y ya dijimos que con lo que respecta a esta discusión, Rav Hia sigue la opinión de Rabbi Meir y opina que la declaración de dos testigos sí genera la obligación de tener un Corban, y por lo tanto la habilidad de Calva Homer sigue en pie. Sí, así como la Rabbi Meir pensaba que los testigos tienen fuerza de hacerle traer ese sacrificio que se llama hatat a la persona cuando él comió algo que no, esa parte heleb. Lo mismo también, los testigos van a tener la fuerza a la persona de hacerle jurar, de hacer traer ese sacrificio, aun cuando él mismo que no confesó, que juró en vano. Preguntan acá los Rishonim, dicen, no entendemos lo que está pasando acá, la cámara no se entiende, porque hay una diferencia. En el caso de la persona que comió una parte del animal, esa parte Heleb, lo que le hace la obligación de la persona traer el sacrificio es el hecho que él comió ese parte del animal. Eso es lo que hace a la persona traer el sacrificio. Solamente que hay una condición, la persona tiene que saber. Entonces ahora la Cámara decimos que si hay testigos que dicen que él comió, se considera que la persona sabe. Y mismo que diga que no sepa, está mintiendo. Pero acá preguntan los Rishonim, en el tema este de los Asham Gzelot, en el tema de este sacrificio que la persona trae cuando él confiesa que él juró en vano, entonces la Torah que está escrito que la persona va a confesar. Entonces, si él no confiesa, entonces no se puede hacer traer, porque la obligación es cuando la persona confiesa, ahora confesaste, ahora tiene que traer ese sacrificio. Sí, preguntan los Rishonim, dicen los Rishonim que no, la verdad, por cuanto que tenemos esta metódica que de la Torah que se llama Kalva Homer, y si aprendemos por esa metódica de la Torah que los testigos son más fuertes que la confesión, entonces, cuando Trump me dijo que la persona se confiesa, va a tener que traer un sacrificio. De la misma manera, cuando vienen dos testigos, ahora también va a tener un sacrificio, porque cada hombre como que está escrito en la Torá. Entonces, la verdad que la Torá está escrito solamente la persona va a confesar y va a tener un sacrificio. Pero por cuando tengo un Calva Homer, que una de las metódicas que la Torá se estudia, y por eso Calva Homer yo voy a deducir que los testigos tienen más fuerza que la confesión, y cualquier cosa que la confesión me obligue, también los testigos me van a obligar. Entonces consideraría, como está escrito en la Torá, que no solamente la confesión hace traer el sacrificio, sino también hacer el sacrificio también a la persona, los testigos. La Gemara intenta otra vez refutar el Kalva Homer. Más bien, se puede argumentar
lo siguiente para refutar el Kalva Homer. ¿Cómo puedes comparar la confesión que la persona hace de su boca a la declaración de los testigos? ¿Sí? ¿Por qué decir que son más fuertes los testigos que la persona? Sabiendo que la boca de la persona le genera la obligación de pagar un quinto adicional a la suma de la demanda. En un caso en el que la persona se retracta de haber jugado en falso. ¿Acaso puede decir lo mismo acerca de dos testigos quienes no generan la obligación de pagar un quinto adicional? Si la cámara dice verdad, como dijimos que la persona que confiesa que juró en vano, él tiene que traer también un sacrificio, también paga ese homage. Toda la cámara entiende tal vez ahora que es verdad que yo tengo el Kava Homer, voy a decir que los testigos van a tener que, me van a hacer traer sacrificio como Hashem, pero tal vez a la parte ese de quinto, que no tiene nada que ver con el sacrificio, porque es una cosa que no le impide a la persona tener la capará, la expiación que el sacrificio le viene a hacer, entonces tal vez esos testigos no lo van a obligar a pagar y voy a decir lo que te quito que se confiesa, que depende de la confesión de la persona, recae solamente sobre eso y no solamente con la confesión y no con los testigos. Entonces la que me dice que no. Dice la Gemara, no, no hay ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque así como Rafkia dice que por las fuerzas de Calva Comer, que si los testigos me hace la obligación de pena de muerte, con más razón me van a hacer la obligación de un sacrificio, que era un hatat, así lo mismo también es un sacrificio que sea Asham, y también con la misma razón me va a hacer traer esta obligación de pagar un quinto. Entonces dice así, entonces leo la Gemara adentro, la Gemara rechaza la reputación. Esto no es una dificultad, pues Rav Gia opina que lo mismo que Rabbi Meir opina de la declaración de dos testigos le genera la obligación de traer un sacrificio Korban Hatat, lo cual se deduce por un Kalva Homer mencionado en aquella Mishnah, también va a opinar que la declaración de dos testigos le genera a la persona la obligación de pagar un quinto adicional a la suma que él juró en vano. Vamos a bajar un poquito acá la Gemara. Entonces, en cuestión, lo cual deduce que a partir de el mismo Calva Homer va a tener todo el mismo Calva Homer, por lo tanto, la validez de Calva Homer sigue en pie. Yo todavía no veo en ningún lugar que la confesión de la persona tenga más fuerza que traer que la confesión de la persona tenga más fuerza que los testigos, sino al contrario, los testigos tienen más fuerza que la confesión de la persona. Había uno de los primeros Admorim de la Hasidut de Gur, que él argumentó la siguiente pregunta. Él dijo lo siguiente, una persona cuando confiesa que juró en vano, entonces tiene que traer un quinto. Si la persona viene a traer dos testigos que hay dos testigos que él robó, entonces tiene que pagar el doble. Entonces mucho más. Entonces, ¿qué me decís que la confesión de la persona es más fuerte por el hecho que te haga pagar un quinto? Si los testigos son más fuertes, ¿por qué? Porque los testigos te hacen pagar el doble, ¿sí? Entonces una respuesta más simple es de que es verdad, pero el testigo te hace pagar solamente el doble cuando él robó, es el acto de robar. Pero si una persona, por ejemplo, dice, dio algo para guardar y él dice que se quemó y después viene el testigo que es mentira que está con él, por cuanto que no argumentó que lo robó, entonces, y no es un acto de robar, sino solamente lo dejó en la casa de él, sino que entró en la jura de la casa del otro. Entonces ahí no paga el doble. Se paga solamente el doble a una persona que robó. La también como un castigo, la persona cuando él robó hizo una cosa escondida que nadie lo había visto, se metió en la casa del otro, ahí él pensaba que ese no lo ve, por eso paga el doble. La persona que dio algo para cuidar, que no es que se metió en la casa de otro a sacárselo, entonces ahí, si él argumentó que se lo robaron, sí va a pagar el doble, sin el testigo que él mintió. Pero si él dice que se rompió, se quemó o lo asaltaron incluso, que no es como robar, entonces ahí no va a tener que pagar el doble mismo que vengan testigos. Y entonces seguimos viendo todavía que, pero el quinto ese sí va a tener que pagar si él juró en vano y confesó. Entonces todavía si no vamos a aprender por este Calva Homer, diríamos todavía que la boca tiene más fuerza que los testigos. Ahora la Gemara va a hacer la última argumento en contra de este Calva Homer de Rafgia y terminamos con la primera parte de que se llama Rafgia Kamaite. Dice la Gemara lo siguiente. Más bien Rafgia desde su de esta ley a partir de... Disculpe, me equivoqué, era para el otro lado.
No está acá. La Gemara refuta el Kal Vajomer. Más bien, digamos así, te puedo argumentar lo siguiente. ¿Cómo puedes comparar la confesión que una persona hace con su boca a la declaración de dos testigos, sabiendo que la confesión que la persona hace con su boca no está sujeta a la ley de la contradicción, a la ley de la azamá? ¿Qué quiere decir la ley de contradicción y la ley de la azamá? Una persona viene dos testigos y dicen, Ariel le debe al señor Samuel, le debe plata, ¿sí? El señor le debe $200. Y vienen a los dos testigos y dicen, es mentira, el señor Samuel no le debe nada a Ariel. Entonces llama a hallar hay una negación, entonces no se hace nada. No es que yo le creo a los últimos testigos más que a los primeros, sino que doy en contra los dos y se queda la plata con el señor Samuel. No se la puede destacar, estamos en duda. No sabemos quién tiene razón, se queda ahí en duda. Ahora, si van a venir, digamos, dos testigos y dicen que el señor Samuel le debe a Ariel $200 que se los pidió prestado en el galope a las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces vienen dos testigos y dicen, ¿cómo ustedes pueden decir que el señor Samuel, que ustedes, cómo ustedes, yo no sé, ellos dicen así, yo no sé si el señor Samuel le prestó, a Ariel le prestó al señor Samuel o no, no sé, no tengo idea, pero lo que nosotros sabemos que ustedes no pueden haber visto eso, ¿por qué? Porque ustedes estaban nosotros en Israel en ese momento, entonces, nunca podían haber llegado al el galope en ese momento, eso se llama una azama, en ese caso los testigos tienen que pagarle al señor Samuel lo que lo quisieron, el daño que lo quisieron hacer. Si ellos quieren hacer que pague $200, entonces ahora le van a pagar $200 al señor Samuel. Eso se llama una zamá. ¿Sí? Entonces dice Gemara, entonces la persona, los testigos, hay una cosa que se llama hasha, que lo van a negación, o la zamá, si de manera que se pueden voltear el argumento o la obligación que ellos querían hacer, lo que no es así. ¿Sí? ¿Cómo puede comparar la confesión de una persona con su boca a la declaración de los dos testigos, sabiendo que la confesión de una persona hace con su boca no está sujeta a la ley de la contradicción, a la ley de la Zama? ¿Acaso puedes decir lo mismo que hacen los dos testigos, quienes sí están sujetos a la ley de la contradicción y de la Zama? O sea, si la persona él dice, yo le debo a fulano plata, y una vez el testigo dice, no le debe nada, de cualquier manera va a tener que pagar. ¿Sí? O va a decir, ¿cómo va a decir que vos le debes a fulano plata que se la pediste prestada en noviembre, si vos en noviembre estaba en otro país? De cualquier manera se va a tener que pagar. Entonces dice la Gemara, por el hecho que nosotros vemos acá que hay veces que la confesión tiene más fuerza que los testigos, entonces ahora se recae todo el Kavajomer. Vos no podés aprender que si cuando la persona confiesa una parte del argumento en contra de él, tiene que jurar por el resto, va a ser lo mismo si hay dos testigos, una parte del argumento en contra de él, que va a tener que jurar por el resto. ¿Por qué? Porque es verdad de que los testigos tienen más fuerza que la confesión, que los testigos hacen a la persona tener una obligación de pagar multa y la confesión no. Pero por otro lado, yo veo que la confesión no se lo puede voltear, no se le puede negar a la confesión de la persona, lo que no es así con los testigos, que a los testigos sí se los puede negar, sí se los puede voltear a los testigos. Entonces, acá nos dicen los Rishonim de acá, ¿sí? Vamos a parar acá. Entonces vemos acá aparentemente de que estamos hablando acá de esta persona, él confesó que le debe plata a fulano. Vienen dos testigos y dicen que no le debe. Entonces la persona mismo que después quiere ahora se arrepentir y si es verdad, yo no le debo, ya no lo vamos a creer a la persona. Él dijo, ya está perdido. Dicen recién, ¿por qué? Te dice sí, porque si no fuera así, si nosotros estamos hablando del caso que dos testigos, él dice yo le debo, y dos testigos dicen que no le debe, y él sigue diciendo que le debe, entonces obviamente que le va a, tener que le va a pagar. ¿Por qué no le va a pagar? Si el tipo le quiere dar un regalo, que se lo dé el regalo. ¿Por qué la que me dice que tenemos que llegar al punto de que el tribunal le cree o no le cree? Es una cosa muy simple. Es decir, la verdad la persona, mismo que lo niegan, que él está debiendo, él va a pagar, porque él está confesando, él quiere pagarle. Entonces dicen los Rishonim a fuerzas de que estamos hablando acá, incluso en un caso que la persona ahora se quiere arrepentir. Si él dijo yo le debo 100 y Dios te digo dice que no le debe nada y ella sabe que no le debo nada, no. Entonces, Señor, usted ya confesó y ahora no nos importa lo que usted está diciendo, que ya no ya dice que se equivocó, que ya le había pagado, usted ahora va a tener que pagar. Así se aprende acá de la Gemara.
El problema que preguntan los Ajaronim, que el Rambam dice en Alajá, en las leyes de argumentación, él dice que una persona dijo que debía a fulano 100 y después vuelve y dice, no, la verdad que me equivoqué, ya se los pagué y acá tengo los testigos, dice el Rambam, entonces ahí no le va a tener que pagar, dice que porque no se parece en un caso que los testigos dicen que él nunca prestó plata y dice que prestó y pagó. Le contamos que la persona dice que él prestó y pagó y los testigos dicen que nunca prestó. Al revés, disculpe, me dice que nunca tomó un préstamo y los testigos dicen que él tomó un préstamo y que él pagó. Entonces la persona que dice que nunca tomó un préstamo está diciendo que nunca pagó. Y entonces ahora le vamos a caer a él frente a los testigos. ¿Sí? Y los testigos dicen que él tomó un préstamo. Entonces que tenemos una ecuación que los testigos dicen que él tomó prestado y él está diciendo que no pagó porque nunca prestó, no pagó, entonces va a tener que pagar. Entonces le preguntan los Rishonim al Raman, Raman, no se entiende lo que vos decís. Vos, Raman, vos opinás que la persona cuando él dice que yo tomé un préstamo y, pero no lo pagué. Y después dicen, no saben qué, sí lo pagué y acá tengo testigos, le vamos a creer. Nuestra Gemara acá se aprende de que no es así, porque la Gemara cuando dice que los testigos tienen más, la confesión tiene más fuerza que los testigos, estamos hablando a fuerza en un caso que la persona, él quiere volver para atrás, porque si no, no hay una prueba de que los testigos tienen, la confesión tiene más fuerza que los testigos. Si él quiere pagar, que siga pagando, que, porque él se va a meter en el tribunal a decir que no pague, que no importa que haya testigos ahora que él no quiere pagar. Sí, digamos directamente pagar. ¿Cuál es el problema? No tenemos ningún problema que la persona quiera pagarlo. Entonces, fuerte que estamos hablando incluso en un caso que la persona quiere ahora hacer retroactar y vemos de cualquier manera que eso no funciona, no funciona, porque si no, otra vez no tenemos un argumento, decir que la confesión tiene más fuerza que los testigos. Si el tipo quiere pagar, que pague, no hay ningún problema. Eso preguntan los sajonín en contra del Rambam. Si el Rambam Pero, aparece, sí, Ori, sí, a ver, yo no es una conexión directa, pero estoy pensando cuando una persona hace un nether y se cae una parte del nether, se cae todo el nether. verdad, verdad, sí se lo Que, lee, o sí sea, se lo ve. pero cuando una persona quiere anularle a otro un nether que le anule una parte, no lo anula todo con Afará. Y Esto, estoy pensando, el paralelismo acá es al revés. El sí. testigo que está hablando de otro anula una parte y anula todo. El que está hablando de sí mismo, que es confesión, si anula una parte, está perdido su testimonio. No, es raro. O sea, acá decimos así, para Rambam, si la persona se vuelve para atrás con testigos, le vamos a creer. Sí, sí, es verdad, sí dice Rambam. O sea, es distinto, pues Sí, hay una cosa de que no es, hay quien dice, la verdad, como puede ser algo parecido, que la confesión de la persona es como una obligación que se causa sobre él. Entonces le claro, preguntan a eso piden, le preguntan de la Gemara acá. La que vemos acá que consideramos, si fuera como un neder, la confesión de la persona es como una promesa, entonces no tiene nada que ver con que digamos acá que lo podemos, que hay ajayá, que hay, ¿cómo se llama? Negación o no negación, vos hiciste una promesa. ¿Entendés? Es una promesa, claro. no existe, no tiene nada que ver con testigos, que digamos los testigos no hay como se los puede voltear y a la persona no. Es una promesa, no una cosa de credibilidad. Debemos acá que la Exactamente. persona, por eso de acá se aprende que es verdad, el tema de que la persona dice que debe plata no es una promesa. Que la persona después no va a pagar, no es que está pasando por la prohibición de las promesas que hizo. No, está pasando por la prohibición de ser un ladrón, digamos. ¿Sí? Bien, Bien, entonces, está bien. Entonces le preguntaron al Rambam, sí, que la Gemara, para decirme que que la confesión tiene más fuerza que los testigos, tiene que ser que está hablando que la persona con él no quiera más pagar. Porque si quiere pagar, no tiene nada que ver, que le pague, no importa. Entonces dicen, es verdad, hay una diferencia. Dice el Tumi, me explica el Rambam así. Hay una diferencia. El Rambam está hablando con la persona, dice, yo pagué, disculpe, yo debía plata y todavía no la pagué. Y después vienen y dice, yo pagué por sí propio y acá tengo testigos que pagué. Ok, entonces la persona ahí cuando vuelve para atrás por su propia voluntad, los testigos lo ayudan a decir que le creamos ahora. Pero si ahora van a venir testigos y van a decir, él ya pagó, y dice, ah, es verdad, ya pagué, ahí ya no le vamos a creer a la persona. Solamente con el caso que él volvió por su propio motus y trae los testigos, ahí le va a funcionar, porque él
confunda, ¿sí? Decir, pues se puede haber equivocado, ahí sí. O, por ejemplo, también en un caso que los testigos dicen que yo tomé plata prestada y la pagué. Y no pagué, disculpe, yo tomé plata prestada y no pagué. Viene el testigo y dice, no, él nunca pidió plata prestada. Y dice, uy, es verdad, nunca presté plata. Ahí tampoco le vamos a creer a la persona. ¿Por qué? Porque si pagar o no pagar, se puede la persona se olvidó. Pero decir que tomó prestado, y pues ya no me equivoqué, no tomó prestado, la persona no se confunde en eso. Entonces, mismo para el Rambam, que dice que la persona cuando él va a decir que debía plata y después dice, no, de verdad, ya la pagué y tengo testigos, es solamente en este caso. En este caso le vamos a creer a la persona y vamos a recibir su argumento. Pero en otro caso, que si vienen testigos primero y él después va a decir, es verdad, ahí ya no lo creemos porque él está volviendo por caso de los testigos y él tiene entonces su confesión de más fuerza que los testigos. Tiene que venga por su propia voluntad o ahí tiene más fuerza ahí, tiene la posibilidad de volverse, si no, no se puede volver y la confesión tiene más fuerza que los testigos, o en un caso que hay una contradicción total, que dice que él tomó un préstamo y lo pagó y no lo pagó, y los testigos dicen que no hubo ningún préstamo nunca, ahí el Raman concuerda de que la persona no le vamos a aceptar que vuelva para atrás, porque nadie se confunda de esa manera. Besat Hashem, espero que sigamos el jueves, si te consigo llegar o no. Besat Hashem, muy buena semana para todos, todo lo mejor y toda la braja.